Hola, este domingo 16 de marzo en la Iglesia Bautista Benecer tuvimos nuestro encuentro en la mañana donde estudiamos la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, cuando el apóstol Pablo advierte a Timoteo acerca de los últimos tiempos, de la corriente de este mundo y el tipo de personas que estarían en medio de la sociedad y la manera en cómo él tiene que permanecer firme en la verdad. En la tarde tuvimos nuestro corandeo y tuvimos la visita de mi hermano en la carne, Armando. Él vive en Minnesota, él es pastor laico del cuerpo pastoral de una iglesia evangélica libre y nos compartió en la tarde un tema bien interesante acerca del silbido de Dios, el llamado de Dios. En la mañana, les decía, estudiamos acerca de la condición de la sociedad. El apóstol Pablo no es tan positivo con respecto a lo que vendría más adelante y habla acerca de que en los últimos tiempos habrían personas egoístas, avaras, personas corrompidas. Al final dice que son amigos del placer más que amigos de Dios. Y hay una lista extensa de la corrupción de las personas. Y reflexionábamos un poco cómo parece que el apóstol Pablo está conociendo la condición del día de hoy, donde los valores y la sociedad se ha corrompido de una manera impresionante. Y sin embargo, él escribe 2000 años antes. Y decíamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la sociedad, si se ha aventajado tanto en la tecnología, en el conocimiento, en los derechos de las personas, en la conciencia de la realidad social, seguimos trastabillando y tropezando con los mismos problemas? Y reconocíamos que el problema no tiene que ver con algo cultural, algo político o algo económico. El problema tiene que ver con el corazón del ser humano. Un corazón que ha decidido hacerse más amigo del mundo, hacerse más amigo del pecado, que hacerse amigo de Dios. Y tenemos que reconocer que en medio de esta sociedad corrompida nosotros también formamos parte de esta sociedad y que quizás en muchas ocasiones como cristianos aún hemos resbalado y hemos hecho lo mismo que tanto la palabra de Dios dice que no debemos hacer. El apóstol Pablo le recuerda esto a Timoteo y le recuerda también que Timoteo es diferente, que Timoteo ha seguido las enseñanzas de Pablo, su propósito, su ejemplo, su fe, su paciencia, su forma de vivir, pero no solo eso, sino también sus sufrimientos y sus persecuciones. Afirmábamos, porque la Biblia así lo enseña, que la persecución y el rechazo no son una posibilidad en la vida del cristiano. Esto va a venir, es algo cierto. Y es perfectamente comprensible. Si nosotros estamos caminando contra la corriente, esta nos va a golpear y nos va a querer derribar. Así que tenemos que estar conscientes de que no va a ser sencillo. Ir contra corriente no es fácil en medio de estos tiempos, pero tenemos que reconocer también que tenemos a un Jesús que nos va a dar la victoria, que fundamentados en él podemos resistir. Pero no solo se trata de eso, no solo se trata de estar afirmados contra la corriente, sino sobre todo estar firmes en la verdad de la palabra de Dios. Y termina este capítulo 3, el apóstol Pablo recordándole a Timoteo el poder que tienen las Escrituras, diciéndole que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para argumentar, para instruir, para formar, ¿sí? Dependiendo de la traducción de la Biblia, son los verbos que se utilizan, ¿no? Pero esta palabra que tiene el poder de transformar y de capacitar, dice la palabra de Dios, para que las personas, los cristianos, los hombres de Dios estén completamente capacitados para toda buena obra. Y esto significa que la palabra de Dios nos va a dar el poder para nosotros poder realizar toda buena obra en medio de nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que se necesita? Y la pregunta entonces es si nosotros estamos siendo nutridos por la palabra de Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo, y estamos haciendo una buena obra en medio de estos tiempos. En otras palabras, ¿de qué manera estamos impactando para bien a nuestra sociedad? Podemos criticar muchas cosas que suceden en medio de nuestra sociedad, pero si nosotros no estamos haciendo nada para revertirlo, nuestro discurso es vacío, es vano, se convierte solo en crítica sin sentido.
cuando deberíamos más bien estar dispuestos a ser nutridos con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, para entonces transformar e impactar para bien a las personas que están en medio de estos tiempos y entre las cuales también estamos nosotros. Por la tarde, les decía, nos acompañó mi hermano Armando Mazón. Él es pastor laico en una congregación allá en Estados Unidos. Y él nos compartió un poco acerca de la experiencia de su vida. Nos enseñó una fotografía con sus amigos de la infancia y nos habló de todo lo que hicieron como amigos ahí en la calle. Y él nos decía que como amigos tenían ya un silbido característico, donde cuando alguien silbaba de esa manera ya sabían que era salir a encontrarse ahí en la calle, ¿no? Y a veces cuando estaba comiendo, decía él, escuchaba el silbido, era comer rápido, dejar todo para poder salir con los amigos. Y él utilizaba esto como ejemplo de lo que Dios está haciendo, y dice, Dios también quiere tener una amistad con nosotros y también nos silba, nos llama de muchas maneras. Y él nos presentó 3 maneras a través de las cuales Dios nos llama. En primer lugar, él nos llama en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra condición pecaminosa. Así como llamó a Mateo, a Leví, estando allí sentado en el banco de los tributos, un hombre pecador, un hombre rechazado, pero que supo escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y Dios nos llama para salvación, y quizás hoy Dios también te está llamando a ti para eso. Si Él lo está haciendo a través de otras personas, a través de la iglesia, a través de cualquier cosa, escucha su voz, porque es importante hacerlo. Pero también nos mostró cómo a veces Dios nos llama para que nosotros nos abramos con honestidad delante de Él y le mostremos toda nuestra miseria, nuestro pecado, porque lo que Él quiere es restaurarnos precisamente. Y vimos en Génesis capítulo 3 cómo Adán y Eva, después de haber comido del fruto que no debían comer, se cubrieron ellos, ¿verdad? Con hojas de higuera, dice el texto bíblico, porque se sintieron avergonzados delante de Dios porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios les llama y le pregunta a Adán dónde está. Seguramente Dios sabía dónde estaba, pero era importante que Adán y Eva, por supuesto, respondieran cuál era su condición, y así lo hicieron. Dios a veces nos llama para confrontarnos con nuestro pecado, para hacernos ver que las decisiones que hemos tomado no son las mejores para nosotros y no son agradables delante de Dios. Y decía Armando algo bien interesante, decía, es importante salir a encontrarnos con Dios y dejar de lado esas ramas, dejar de lado esas hojas y mostrarnos con toda nuestra miseria, con todo nuestro pecado, porque lo que Dios quiere hacer no es castigarnos por ese pecado, sino restaurarnos de ese pecado. Lo que Dios quiere es sanarnos, transformarnos. Así que es importante también escuchar la voz de Dios. Si nosotros nos damos cuenta que hemos hecho lo que no le agrada a Él, es importante salir y presentarnos delante de Él. Y finalmente nos habló de Jonás, este Jonás que fue llamado a cumplir con una misión, y Jonás evidentemente se resistió. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso, y la insistencia de Dios para con Jonás no solo tenía que ver con el corazón de Jonás, tenía que ver principalmente con la conversión de Nínive. Lo que Dios quería mostrarle a Jonás es que efectivamente Dios es un Dios de misericordia que está buscando la conversión del pecador y no la destrucción del pecador. Jonás tuvo que aprender esa lección aún a costa de sus propios intereses, pero Dios nos está llamando también a nosotros a levantarnos y a cumplir con la misión de predicar de este Dios de misericordia que quiere la conversión la gente que está a nuestro alrededor. La pregunta es si vamos a escuchar a ese llamado, a ese silbido de Dios, a este llamado a cumplir con la misión. Y entonces de estas 3 maneras, como quiera que sea, llamándonos para salvarnos de nuestro pecado, llamándonos para limpiarnos de nuestro pecado o llamándonos para usarnos en la misión, al final de cuentas lo que Dios quiere es tener una relación profunda de amistad con nosotros y que estemos planeando con Él, que estemos cerca de Él para que nos muestre la agenda de cada día. Así que la invitación es a escuchar la voz de Dios de forma constante, de forma cotidiana,
y que Él nos vaya diciendo, el día de hoy tengo esta misión para ti. Estos son los temas que vimos el día de hoy. Una vez más, les invito a que nos acompañen de forma presencial. La iglesia se reúne en la calle 2 de abril, número 18, en la colonia Perpetuo Socorro, aquí en la ciudad de Iguala. Y bueno, los esperamos el próximo domingo y les deseo que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga.